Bueno, buenos días de vuelta, ya los saludé. Y bueno, hoy es domingo de resurrección. Como decía Sebastián, un domingo como hoy, el Señor Jesucristo resucitado. Y vamos a hablar justamente en este día sobre la resurrección de Cristo. Creo que hemos escuchado mucho hablar y decir, y yo quisiera enfocarlo en algún punto un poco especial en esta mañana. En primer lugar, ¿por qué es tan importante para nosotros como cristianos la resurrección? No hay dudas acerca de la tremenda importancia de la resurrección de Cristo para nuestra fe. Sin ella, ninguna de las cosas que el Señor Jesús hizo en la tierra toma sentido. La resurrección es aquello que da poder, aquello que da significado a todo aquello que el Señor hizo. Y quizás contestando esa pregunta, ¿por qué es tan importante? Yo agregué estas preguntas que nos llevan a la reflexión. ¿Qué habría logrado su muerte en la cruz para nosotros si no hubiese resucitado de entre los muertos? ¿Cuán bien nos harían todas sus enseñanzas si no hubiera resucitado? ¿Cuán buena sería nuestra fe sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? El hecho de la resurrección de Cristo es un evento basal en nuestra fe. Es aquello que hace que tenga sentido nuestra fe y nuestra esperanza. Vamos a leer un pasaje en el Evangelio según San Juan, ahí lo tienen, yo lo voy a leer de la Biblia, directamente en el capítulo 19. Capítulo 19, leemos desde el verso 31. Dice así la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, y es bueno resaltar este concepto, aquellas personas, aquellos soldados que estaban acostumbrados a crucificar a las personas, certificaron, de acuerdo a lo que dice el texto, que Jesús ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza como para certificar su muerte, llegando a su corazón la lanza, y por esta razón no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, verso 34, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Está hablando Juan, aquel que estuvo observando la crucifixión al lado de María de Jesús. Dice, ¿por qué estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura? No será quebrado hueso suyo. Estaba ya profetizado. Y también otra escritura en Zacarías, capítulo 12, donde dice que también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Resalto este detalle. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes de como 100 libras para hacer el trabajo mortuorio, prácticamente el embalsamamiento del cuerpo. Dice verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí, pues, por causa de la preparación para la Pascua, se acercaba la Pascua, la celebración de esta reunión tan solemne, pusieron rápidamente a Jesús en el sepulcro
y luego, como dice la palabra de Dios, volcaron sobre él una piedra pesadísima a través de un plano inclinado y quedó tapando justamente la tumba. No vamos a leer el pasaje que sigue a continuación, que es el capítulo 20, porque ya en algún aspecto lo hizo Sebastián cuando leyó sobre la resurrección, las mujeres que se acercaron, el ángel que desciende, que mueve la piedra y Jesús resucita. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Bueno, algunas cosas hemos dicho, pero también, como es tan importante para el cristianismo, la resurrección de Cristo es uno de los eventos de la vida de Jesús más atacados. Hay un libro muy interesante, ¿Quién movió la piedra?, que es de un abogado ateo. Después se los voy a subir para que lo lean en PDF, muy ameno y corto, en el WhatsApp de la iglesia. Y en este libro él escribe prácticamente su experiencia, porque él había tratado de todos los medios como abogado y como ateo de demostrar que la resurrección de Cristo era un fraude, que la resurrección de Cristo no fue verdad. Entonces dice que se puso a investigar en los textos bíblicos y material no bíblico, y estuvo yendo a un montón de fuentes, y concluye aceptando a Jesucristo como su Salvador y afirmando que Cristo había resucitado. Esa búsqueda por desacreditar el hecho de la resurrección transforma en un cambio profundo su vida, porque termina confesando a Cristo como su Salvador y la resurrección como una verdad sine qua non. Así es que creo que es muy importante, y después se los voy a pasar para que lo lean. Pero mucha gente ha tratado de desacreditar este hecho tan importante para nosotros. El enemigo, sin duda, ha estado detrás de él. Dice Michael Green, que es un autor también, un evangelista que murió hace poco, tiene muchos libros sobre evangelismo, muy interesante sobre el evangelismo y los métodos evangelísticos en la iglesia primitiva. Y él dirige una sección de libros que se llama Yo Creo. Y en el libro de Yo Creo, la resurrección, que escribe Lar, y él hace el prólogo, escribe lo siguiente: el cristianismo no sostiene la resurrección como una de muchas doctrinas de su creencia. Sin fe en la resurrección no habría cristianismo en absoluto, no habría cristianismo. La iglesia nunca habría comenzado, el movimiento de Jesús se habría apagado. El cristianismo permanece en pie o cae con la verdad de la resurrección. Por eso, este ataque tan ensañado contra la resurrección de Cristo. Yo voy a dar muchos versículos que ustedes van a ver, que no los vamos a leer, quizás como esto queda grabado, después puedan cotejarlos bíblicamente, porque quisiera hacer en este momento, más que resaltar el hecho de la resurrección de Cristo como tal y su influencia en nuestras vidas, que luego voy a hablar muy breve de esto, quisiera hacer una apología de la resurrección de Cristo. Así como muchos la atacan, yo quisiera hoy defenderla. Y a través de diferentes aspectos poder ir repasando los eventos que sucedieron y que les sirvan a ustedes también como defensa para cuando alguno le dice es una farsa. No es verdad que Jesucristo resucitó. No puede nadie resucitar de entre los muertos. Están varias teorías. Y una es la teoría del fraude. Y la teoría del fraude dice que la historia de la resurrección es un fraude o una farsa deliberada. Otra teoría es la del robo del cuerpo, que lo habrán escuchado muchas veces. Dice que los discípulos se robaron el cuerpo, que es un poco lo que arguían en su primer momento los sacerdotes y los religiosos. Y se inventaron la historia de la resurrección. También otro es que Jesús se desmayó en la cruz por la debilidad producida por estar tanto tiempo colgado en la cruz o fue drogado. Y según esta teoría, las especies o ungüentos usados por las damas para embalsamarlo junto con los cambios de temperatura de la tumba fue lo que determinaron o lo reanimaron para que reviviera después. Por lo tanto, los soldados no lo mataron. Y por último, una de las tantas es la alucinación o la visión fantasmagórica, que sería en lugar de la resurrección física,
física, Jesús se apareció a varios de sus seguidores en visión o tuvieron una alucinación al respecto. Estas son un montón de teorías y pueden encontrar muchas más. Ahora vamos a ver si estas teorías tienen asidero. En primer lugar encontramos que hay una realidad, hay una tumba vacía. Y si pensamos en esta realidad que nos relata Juan 20 del 1 al 9, que lo pueden leer todo el capítulo 20, vemos que el budismo, su líder Buda, está muerto. Que en el islamismo Mahoma está muerto, y en el comunismo Marx está muerto. Y que no hay registro de homenajes en la tumba por los primeros cristianos. Creo que los cristianos de esta época son los que más van a la tumba. Pero no sabemos dónde está la tumba y cuál era el lugar exacto. Hay algunas teorías, y en Tierra Santa, allí en Jerusalén, se visita. Pero lo importante es que lo lógico sería que los cristianos hubieran ido a poder homenajear la muerte de Jesús a la tumba, y no lo hicieron. También vamos a ver algunos otros aspectos. En primer lugar, su muerte. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Bueno, hay algo que me está fallando, pero no importa, ahora después lo vamos a ver. El velo se rasgó de arriba abajo. Dice un historiador romano, Flavio, que el templo tenía el velo del templo tenía 10 centímetros, para que ustedes calculen de espesor, y unos 20 metros de alto. Dice que agarrándolo con caballos y tirando de los extremos era imposible romperlo. Cuando Jesucristo muere, ese velo tan pesado, duro, irrompible, dice que simplemente se rasga de arriba hasta abajo. También vemos que se produce un gran terremoto. Dice el evangelista Mateo, dice que tiembla la tierra y las rocas se parten. Imagínense lo que habrá sido ese espectáculo de la muerte de Jesús, cuando todo se cubrió de tinieblas, cuando la tierra tembló, cuando el templo, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Esos acontecimientos terribles. Las tumbas se abren. Dice que las tumbas se abrieron y que aparecieron muchos muertos por las calles de Jerusalén, visitando a sus familiares. Ahí empezó a aparecer. Y el centurión declara su reconocimiento de que verdaderamente Jesús era hijo de Dios. Son evidencias contundentes. Imagínense todo esto junto. Jesús muere, el templo, el lugar santísimo es abierto porque se raja el velo de punta a punta. Las tumbas se abren, los muertos resucitan, empiezan a pasearse, me imagino lo que habrá sido. No sé cómo, no me pidan que yo lo explique, pero que pasó, pasó. Y después, encima, el mismo centurión que estaba allí a los pies de la cruz, reconoce que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Su sepultura. José de Arimatea era miembro del Sanedrín y pide el cuerpo a Pilato. Confirman la muerte de Jesús clavándole la lanza en el costado, que es lo que leímos. José y Nicodemo desciende a Jesús de la tumba. Y acá me quisiera detener unos instantes, porque hemos leído, y yo les hice hincapié, en cómo era el tipo de embalsamamiento judío. Primero se lavaba el cuerpo, se lo ponía entre lienzos, y luego se lo llevaba para el rito funerario. Como tuvo que hacerlo rápido, porque venía la Pascua, por eso después las mujeres no terminaron de ponerle sus ungüentos y tenían que volver al otro día a la mañana para terminar. Dice el texto bíblico, que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, lo descienden a Jesús de la cruz y empiezan a hacer todo este rito funerario, y dice con 100 libras de mirra y aloe. Yo les voy a explicar un poco cómo se hacía esto.
el cuerpo se empezaba a envolver de las axilas hacia abajo. Se lo empezaba a envolver, y mientras que se lo envolvía, se iba poniendo esta mirra y este aloe en cada uno de los pliegues. Imagínense 50 kilos, o un poco más, algunos dicen un poco más, de este compuesto que se transformaba en un compuesto gomoso que embalsamaba totalmente el cuerpo. Así imaginen a Jesús con todas estas vendas. Junto con las vendas, todo este aloe, todo esta mirra que se transformaba en un sello prácticamente indestructible, menos de adentro hacia afuera. Cuando Jesucristo resucita, nos dice que la mortaja, llamémosle mortaja, el rito en balsam, los lienzos que lo estaban cubriendo, dice que no estaban rotos, no fueron rotos, sino que su cuerpo trascendió, su cuerpo pasó por esos lienzos. Y su sudario que envolvía su cabeza estaba ordenadamente puesto a los pies de donde lo depositaron. Sería imposible que una persona, aunque aceptáramos que Jesús hubiera estado drogado, que Jesús hubiera estado bajo efectos de algún narcótico, hubiera sobrevivido a algo así. Más luego de toda la tortura que sufrió, más la certificación de parte de los soldados de su muerte, y ligado a todo esto, todo este rito de embalsamamiento que sinceramente le hubiera quitado la respiración y toda forma de vivir. Pero todavía encima dice que las mujeres encontraron, y Pedro cuando entra a la tumba, los lienzos ordenados. O sea que su cuerpo glorificado pasó por los lienzos sin tocarlos, como que el estuche quedó ahí y el cuerpo ya no estaba. La sepultura. Lo envuelven en un lienzo, lo llevan a un huerto, propiedad de José, lo colocan en la tumba que nunca había sido usada y hacen rodar una piedra para tapar la entrada, como nos dice justamente la profecía que debería ser así. Las mujeres observan el lugar donde fue sepultado. El descanso, su descanso. El sábado los sacerdotes piden a Pilato protección para guardar la tumba, pensando que podían ir sus discípulos a robarla. Envían una guardia y sellan la entrada. La sellaron con el sello romano. Romper el sello romano, todos sabemos, aquellos que más o menos hemos escuchado estas historias, que sería sinónimo de ser apresado y muerto, ¿no? Y los soldados, el riesgo que corrían si llegaban a robar el cuerpo, sabían que eso no sería perdonado. Perdón, vamos por este lado, bueno. Y antes del amanecer dice que un ángel desciende, imagínense este hecho terrible, y dice que mueve la piedra a la entrada provocando un terremoto. Una piedra inamovible, una piedra que necesitaba de mucha gente para poder moverla, y al ser un plano inclinado, todavía tendrían que haberla empujado hacia arriba, cosa que era imposible. El gran problema de las mujeres era, dice, ¿quién nos puede correr la piedra? Los soldados huyen despavoridos, se presentan a los sacerdotes, los cuales los sobornan. Los que resucitan con Cristo aparecen a muchos, en la ciudad. Todo esto se fue dando en ese domingo de resurrección. Un domingo terrible, un domingo que se conmovió la tierra, un domingo que se abre el sepulcro, que las mujeres no lo encuentran, que María dice, lo confunde con el hortelano, le dice, si te has llevado a mi Señor, dime dónde le has puesto. Él se da vuelta, la llama, y absolutamente ella cae a sus pies porque escucha esas palabras del Maestro, esa voz tan conocida y tan amorosa de Jesús. Jesucristo había resucitado. Y no hay forma de demostrar lo contrario. Pero también tenemos que no solo resucitó, no solo todos estos argumentos, sino de los testigos. Eso es lo que quisiera que veamos. Vamos a... En primer lugar, las mujeres ven a dos ángeles
y la tumba vacía. Esto lo podemos encontrar en Lucas 24. María Magdalena es la primera en hablar con Jesús resucitado. Jesús se presenta a las mujeres que van de camino al aposento alto. Pedro y Juan corren a ver el sepulcro y lo encuentran vacío. No encuentran a nadie adentro. Las mujeres encuentran los ángeles, María Magdalena, luego van a avisarle a los discípulos no le creen mucho y quieren ir a cerciorarse por sí. Y vemos que también el Señor Jesús se presenta a estas mujeres que van camino al aposento alto. Pero hay más testigos. Y vemos que 2 de los discípulos son acompañados por Jesús camino a Emaús. ¿Se acuerdan perfectamente el hecho? Ellos estaban turbados, estaban tristes, estaban desconcertados porque su maestro había muerto. Iban camino a Emaús y el Señor los acompaña en el camino. Y les va hablando y les va explicando todas las profecías que se habían cumplido con su muerte y con su resurrección. Dice que allí cuando se sientan y comparten el pan, sus ojos son abiertos y se dan cuenta, quizás vieron sus heridas en sus manos del resucitado, y ahí se dieron cuenta que Jesucristo había resucitado, que el que había estado con ellos era el Señor, y dice, notábamos que nuestros corazones ardían en su presencia. Vemos también que vuelve al aposento y Jesús se aparece a Pedro, se aparece a los discípulos reunidos en el aposento alto, come con ellos. Tomás no estaba y dice Tomás, si yo no pongo su mano, si no toco sus heridas, pongo mi mano en su costado, no creeré. Por eso se le ha dicho a Tomás el incrédulo. Y el Señor Jesucristo da la oportunidad a Tomás, luego se aparece luego de 8 días a los discípulos. Tomás estaba en esta circunstancia y le dice, vení Tomás, vos que sos el incrédulo vení, acercate, poné tu mano en mi costado, mirá mis heridas. Dice que Tomás dice, Señor y Dios, reconoce a Jesucristo resucitado. Y son esas maravillosas palabras del Señor, ¿no? Más bienaventurados los que lo vieron y creyeron. Hay más testigos. Aparece a 7 discípulos junto al mar de Galilea. Perdona públicamente a Pedro, ¿se acuerdan cuando hay esa pesca milagrosa? Y el Señor está preparando el fuego y se sienta cerca del fogón y ellos estaban pescando y no pescaban y de repente le dice, tiren la red al otro lado. Y ahí Pedro se da cuenta de quién era el maestro cuando se produce esa pesca milagrosa y se acerca a Jesús y Jesús le perdona por aquella negación que había tenido Pedro. Después se presenta a 500 personas donde él entrega en el monte de Galilea la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Luego se aparece a Jacobo, hermano de Jesús, y en el monte de los olivos asciende al cielo en vista de todos los apóstoles y da esa comisión final, que le sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que va a ser el mensaje del domingo que viene. Pedro testifica de Jesús y dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Él testifica que fue testigo de esta resurrección. Pedro y Juan testifican cuando sanan a esta persona que era coja de nacimiento. Matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ante el concilio, luego de este milagro que hicieron, dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pablo testifica de Jesús en su discurso a Atenas, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. La resurrección. Tenemos infinidad de testimonios, tenemos cientos de testigos.
Y lo más curioso es que todos aquellos que eran discípulos del Señor, todos murieron de una forma terrible. Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, y podíamos seguir Andrés, y podíamos seguir con cada uno. ¿A ustedes les parece que darían la vida por sostener una mentira? ¿Por esconder un hecho como este? ¿Hubieran aceptado la persecución? Pedro hasta su muerte, testificando de que Jesús había resucitado. ¿Estuvieron dispuestos la iglesia del primer siglo a ver morir a sus hijos en el circo romano, morir ellos, morir su familia, alabando y entonando alabanzas a aquel que había resucitado? Nunca habrían soportado algo así. Y sin embargo estuvieron dispuestos a ser perseguidos y a dar sus vidas por sostener una mentira, una fábula, no, por sostener una verdad. Cristo había resucitado. No hay ningún recordatorio que la iglesia cristiana haya hecho frente a la tumba de Jesús. No hay ninguno, porque eran conscientes de que Jesús ya no estaba ahí. Por eso es tan importante no solo hoy reconocer que Jesús resucitó, sino estar dispuestos a dar testimonio de nuestra fe. Nuestra fe, nuestra predicación, nuestra esperanza, nuestra resurrección se basa en la resurrección de Cristo. Y podemos leer ese pasaje que dice ahí para terminar, 1 Corintios capítulo 15, 14 al 17. Podríamos comenzar un poquito antes. 1 Corintios 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios es aquel que ha resucitado a Cristo, al cual, dice resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, verso 16, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quisiera terminar con este concepto, ¿no? No solo volviendo a confirmar y afirmar este hecho irrefutable de la resurrección de Cristo, sino yendo a pensar un poco en esto, ¿no? Quizás no nos damos cuenta de la importancia de la resurrección para nuestra vida. Pablo lo dice aquí, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tiene sentido. No tendríamos esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, yo no tendría la esperanza de ver a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a nuestra hermana Tota, a Pepe y a tantos que han fallecido y están en la presencia del Señor. Cuando nosotros tenemos un velatorio cristiano, siempre decimos, ¿no? Se nos adelantó. Hasta pronto, hasta luego. Y eso está basado, no en un mito, no en una fábula, sino está basado en un hecho contundente. Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron. Y así como Él resucitó, todos resucitaremos con Él. Qué maravilloso pensar que nuestra vida tiene esta esperanza y esta esperanza eterna. Pero también te da esperanza para levantarte cada día. Porque los problemas de esta vida, las circunstancias difíciles, ver personas que la verdad enfrentan enfermedades congénitas, vemos personas que han sido muy castigadas por la vida.
Pensamos lo que dice la palabra de Dios, que todos los sufrimientos de este tiempo no son comparados con la gloria que nos espera en la presencia del Señor. Pensar que aquellas cosas que padecemos aquí, el Señor nos va a dar un lugar maravilloso. El Señor lo dijo en Juan, ¿no? He ido a preparar un lugar para nosotros. Ya lo tiene preparado. Quizás vos alquilás, quizás vos tenés problemas de vivienda, o quizás tenés una linda casa. Bueno, el Señor preparó algo mejor para nosotros. No tenemos que pagar alquiler ni expensa, pero hubo alguien que pagó, y pagó muy caro. Pagó con su sangre preciosa derramada en la cruz. El Cordero Pascual. Pero es el Cordero que resucitó y sacó a luz la vida. Y hoy vivo porque Él vive. Y tengo la esperanza de una vida eterna, porque Él murió y resucitó. Ya no está más entre los muertos. Si hubiera alguien podido encontrar un ápice, algún argumento, algún hecho, algún testimonio, algo que pudiera afirmar que Cristo no resucitó, estoy seguro que el enemigo tuviera potencial para que pudiera desacreditar la muerte de Cristo. Pero es algo que no se pudo desacreditar en más de 2000 años. Pero es también aquello que nos empodera a cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios, dice Filipenses, dice que Pablo da todo por pérdida, por el conocimiento de Jesucristo y por el poder de su resurrección. La resurrección de Cristo nos empodera para vivir una vida de resucitados. Dentro de poco vamos a hablar del bautismo. En mayo se acerca el bautismo. Y el bautismo sabemos que es un símbolo de muerte y resurrección por Cristo. Romanos nos dice una resurrección a una nueva vida. Y no podríamos, hermanos, tener una nueva vida, una vida diferente, haber sido cambiados por el poder de Dios si Cristo no hubiera resucitado. Por eso es tan importante la resurrección de Cristo, el tiempo o en el hecho de nuestra salvación y de nuestro cambio y transformación, sino también en el hecho del poder cada día para vivir. Cuando uno se va poniendo grande, como nosotros, nos empiezan a aparecer los dolores, los achaques, algunas cosas que no nos gusta de nuestros análisis médicos y que nos hace pensar que estamos muy cerca, más del arpa que del biberón, como digo siempre. Pero qué maravilloso pensar que tenemos una esperanza de gloria, una esperanza de gloria. Y como dice la palabra de Dios, este estuche, este tabernáculo se va destruyendo, ya vida. Pero tenemos uno mejor, preparado por Cristo Jesús. Ese cuerpo de gloria que vistió el Señor, es el mismo cuerpo de gloria que te espera a vos y te espera a mí. Enfrentar a la muerte es lo más importante, porque nos ayuda a encarar la vida. Y yo puedo encarar la vida, aun a pesar de las dificultades, de las enfermedades, de las calamidades, con una esperanza de gloria. Cristo resucitó, primicia de los que durmieron. ¿Y por qué Él resucitó? Yo también voy a resucitar. Y cuando parte un ser querido, qué maravillosa esperanza y consuelo tenemos al poder decir, hasta pronto, hasta pronto. Se nos adelantó. Cerró sus ojos aquí, como dice allí en Corintios 15, para abrirlos con el Señor. Su cuerpo está en la tumba, hasta el momento de la resurrección de los cuerpos. Pero su espíritu, su alma, están en la presencia de Dios. Aquellos que nos antecedieron están con Cristo, es mucho mejor. Están con aquel que tanto amamos. Y esperamos ese día glorioso de su llegada, de su resurrección, donde nos encontraremos con Él en gloria, con cuerpos glorificados. Simplemente terminar en este día, y si hay alguna persona aquí que todavía no ha tomado esta decisión tan importante de entregar su vida a Jesús, yo te pido que lo hagas. Le digas, Señor, acá está mi vida, con mis pecados, con mis errores, con mis fracasos. Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de mi vida. Pero también es aquel que resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios con poder y gloria. Es aquel que me empodera para cada día, cada mañana levantarme, decir gracias, Señor, porque me puedo levantar por el poder de tu resurrección. Y poder enfrentar la vida, esta vida tan compleja, tan difícil,
tan amarga por momentos, pero sabiendo que tenemos una bendita esperanza de gloria.